Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hiraldo Marín y hoy vengo a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada de Introducción al Comercio 1, que era como la socialización de los términos que habían enviado en el documento. Vamos a empezar con el análisis integral, que es básicamente una revisión detallada de absolutamente toda la mercancía que tengamos. El certificado de origen no preferencial va de la mano con la declaración o juramento de origen, que es básicamente dar fe de lo que trajimos y que sea totalmente legal. Los impresos es los etiquetados de manera física de cada producto. Efectos personales es el equipaje, pero tiene que ser cero mercancía. Por eso se dice que es el efecto personal, los efectos personales. Los consorcios son básicamente las empresas que se unen para realizar un solo proyecto. El aviso de arriba, viene siendo la llegada del avión, un barco o cualquier medio de transporte que utilicemos para realizar una importación o una exportación. Las actas de inspección o hechos son los documentos de calidad de los productos. El manifiesto expreso es la copia digital del producto. El endoso aduanero es la transferencia temporal por medio de una firma o un permiso que permita accionar sobre el producto. Vendría siendo el documento que se necesitaríamos nosotros para hacer alguna acción, para hacer levante, para hacer cualquier tipo de manipulación sobre un producto dentro de nuestro bodegaje. La mercancía de libre disposición vendría siendo la mercancía que es de importación. Mercancía presentada: cuando se ingresa la mercancía al sistema de la DIAN, recibimos una carga, un producto, una mercancía como tal, y la montamos en la base de datos de la DIAN, que ellos tengan conocimiento de lo que acaba de entrar o lo que va a salir del país. Después tenemos que el menaje, que es literalmente y solamente eso, un trasteo, que es lo que hablamos en la clase. Tenemos el decomiso y la aprehensión. El decomiso sería la pérdida total de la mercancía por asuntos legales o porque algo que vamos a ver más adelante, que es como que entregan voluntariamente la mercancía porque no tienen cómo sostenerla o no saben qué hacer con ella en el país, dependiendo del caso de la persona. Y también está la aprehensión, que es la retención de la misma. Entonces esa no vendría siendo como que la DIAN la quitaría ahí mismo, sino que tendría un tiempo para recuperarla y esos, pues, medios legales y todo eso. Están las siglas BASC, que es BASC, que simplemente significan seguridad. Eh, Está el menoscabo, que es la revisión de la mercancía de forma aleatoria. En la clase hablamos de que, por decir, hay 6 containers y van a revisar, por decir, solamente 4, entonces se elegiría aleatoriamente dentro de los 6 que tenemos ahí para revisar. Está el recinto de almacenamiento, que básicamente es el equipaje. Está el desperdicio, el sobrante y el residuo. El desperdicio es lo que se pierde totalmente de un producto. Por decir, vamos a hablar de una de unas varillas que utilizaban para hacer cualquier tipo de materia prima, y al pasar las varillas por un proceso se saca el producto final. Y por decir, había mucha varilla y no se hizo toda la producción, entonces utilizaríamos solamente una parte de la varilla y ese sería el sobrante. Por decir que lo que estábamos haciendo que generaba basura y no, pues obviamente haciendo el perfeccionamiento del producto y todo esto, se genera un tipo de residuo y eso sería lo que, pues sí, la basura como tal. Y el desperdicio como lo que salió malo o algo así, entonces eso sería el desperdicio del producto. Declaración aduanera es como expresamos es importación y exportación. Y eso lo podríamos expresar: de importación sería una M con una rayita arriba y exportación sería una X con la misma rayita arriba. El aviso de llegada sería como la hora exacta de llegada de la mercancía. El consignatario o declarante, se podría decir de las dos maneras, vendría siendo el importador. Saldos serían sobrantes por imperfectos.
El abandono legal sería el vencimiento de términos de importación. Y el abandono voluntario sería solicitar un guardado. Se puede solicitar a la DIAN, por decir, mando a traer una mercancía a Estados Unidos, pero no tengo cómo sostenerla todavía en el país, no sé qué voy a hacer con ella todavía. Entonces me tocaría decirle a la DIAN que solicitar un guardado que sería como de 30 días. Y ahí para adelante, si no la retiro, quedaría como la DIAN con el producido, con mi producto que traje importación de otro país. El rescate aduanero serían, para hacer un rescate aduanero se tendrían que pagar sanciones, impuestos, bodegaje, manipuleos y vigilación. Es básicamente lo mismo que podemos hacer una comparación en lo normal de nuestra vida, a la hora de tener una moto sin papeles, sin lo necesario para sostenerla. Entonces a la hora de que el tránsito no las quite y la guarde en los patios, tendríamos que pagar los mismos patios, la vigilancia de la moto en los patios, el seguro por lo que nos los haya quitado y conseguir los papeles que necesitamos para poder sacar la moto de dicha parte. Eh, las importaciones, las exportaciones no pagan impuesto y las importaciones sí pagarían impuestos, que serían el arancel y el IVA, poniendo algunos ejemplos. El usuario, hablamos también del usuario aduanero, que vendrían siendo las personas eh, que transportan, las personas, transporte y mercancía. Las instalaciones industriales vendrían siendo literalmente las fábricas. La carga al granel, que vendría siendo la mercancía de difícil o complejo embalaje y empaque. Eso lo podemos llevar como una ejemplificación diciendo que vendría siendo como los granos, el combustible, el petróleo, todo eso, por decir, si lo vamos a llevar en una embarcación, hay una parte interna por debajo de la embarcación donde son unos contenedores específicos para cada producto y que tienen por eso su nombre al granel. También vemos el término oneroso, que vendría siendo costoso, caro, pues no hay nada más que decir de él. La descripción errada vendría siendo la falta de información o de claridad. En caso tal de que estemos con un producto de importación o exportación y tendríamos la suficiente información del producto, tendríamos que reportar una descripción errada porque no hay la información la suficientemente clara sobre ese producto, entonces podría ser peligroso o podría ser ilegal. Los pasos aduaneros son básicamente los retenes de por donde van a pasar, por decir una mercancía que se va a transportar en carro, vendría siendo los retenes que los pararían y revisarían la mercancía que se lleva. El dispositivo electrónico de seguridad vendría siendo básicamente un GPS. Medio regular es la ayuda de carga o cambio de transporte. Documento consolidador de carga es un solo documento en el que se ve lo que se transporta. El documento básicamente la información de lo que estamos llevando. Y el documento hijo sería la información de como el que transporta la mercancía y que en el documento hijo se vendría viendo lo que transporta la persona como tal personal. También vimos el transporte multimodal, que serían los medios de transporte, por varios medios de transporte en la misma mercancía. Eh, Básicamente sería como que un carro entrega la mercancía a otro carro para así agilizar la, la distribución de la mercancía. Tenemos la zona primaria, que son los sitios bajo el manejo de la DIAN con acceso a la mercancía. Esos serían los bodegajes, las partes de que la DIAN tiene ya suministrada para tenerlo las importaciones. Pero también podemos ver en casos que está la zona secundaria, que sería un bodegaje dentro de su misma empresa. El ejemplo que vimos en la clase fue que, por ejemplo, la fábrica de chocolate a veces compró una maquinaria muy grande que no se podía guardar dentro del bodegaje que tenía estipulado la DIAN para ese tipo de productos. Entonces la DIAN hizo un contrato y habló con la fábrica de chocolates que le prestaran su fábrica para poder hacer un bodegaje y que allá mandaban todas las personas que podrían hacer el papeleo, la documentación y que ya la dejan instalada totalmente dentro de la fábrica.
porque ya no tenía, pues porque no tenían donde guardar su maquinaria. Está la operación de perfeccionamiento y tenemos activos y pasivos. Los pasivos vendrían siendo como los empaquetados, las papitas, todos esos productos de importación que llegan a nuestro país y la materia prima se vende tal y tal cual como llega. También tenemos los productos activos. Los activos vendrían siendo los productos que llegan y cambian totalmente su esencia. Su materia prima cambia totalmente. Podemos verlo ejemplificado en una importación de tomate, en la que recibamos y el tomate que consigamos sería para realizar salsa de tomate. Llega el tomate a nuestro país, lo recibimos, lo tratamos, hacemos todo lo necesario, pero el tomate va a cambiar totalmente su materia prima porque lo vamos a utilizar específicamente para salsa de tomate. Eh, entonces de pasar de un elemento sólido, pasaríamos a un elemento líquido y sería un producto activo porque cambiaría totalmente su esencia como dije al principio. Viajeros en tránsito vendría siendo básicamente las escalas de avión, por decir un ejemplo. Las provisiones sería la alimentación de viaje de los que, pues sí, de los de la tripulación y esto que les dan en los viajes. El comercio ilícito, básicamente, dándole una palabra muy coloquial, sería el contrabando. Otro que hablamos, pues ya el último, sería la carga consolidada, que son diferentes propietarios con una sola carga. La ejemplificación que colocamos es que, por ejemplo, decir así, yo tengo una empresa y tengo varios amigos que tienen otras empresas y en conjunto vamos a hacer una exportación. Si contrataríamos un solo contenedor para colocar todas nuestras cargas y hacer un solo viaje dentro del mismo contenedor y así poder pagar el contenedor entre todos porque sabíamos que entre uno solo no podíamos llenar el contenedor y así poder hacer una sola carga, un solo viaje. Bueno, esta fue la retroalimentación, espero haya quedado muy completa. Ya.